de Dios. Hoy día vamos a hablar, vamos a retomar, ¿no es cierto?, lo que veníamos conversando hace ya varios domingos, ¿no es cierto?, con relación a la doctrina del Evangelio, ¿no es cierto? Y hoy día vamos a hablar sobre la seguridad de salvación. Importante es entender esto, hermanos, importante es entender cómo es la obra redentora. Hemos hablado ya de distintas circunstancias, ¿no es cierto? Hemos hablado de distintos momentos, hemos hablado de la obra redentora, que, ¿no es cierto?, es un plan de Dios diseñado antes de la fundación del mundo, ya estaba pensado, ya estaba planificado. Recuerden ustedes que nuestro Dios no es que haya tenido que poner en acción un plan B cuando Adán y Eva, ¿no es cierto?, desobedecieron comiendo del fruto, sino que Dios siempre ha sido soberano. Como bien que comentaba, ¿no es cierto?, decía nuestro pastor recién, Dios tiene el control y nada le sorprende. Entonces, su obra redentora estaba planificada desde antes de la fundación del mundo. Vimos también, ¿no es cierto?, con más detalles cómo fue ejecutada por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hablamos de su crucifixión, hablamos de su muerte, hablamos de su resurrección también, ¿no es cierto? Y hemos estado hablando, los últimos domingos hemos hablado sobre lo que viene, ¿no es cierto?, su regreso, Él volverá, ¿no es cierto? Y eso es algo que está garantizado para nosotros. Ahora, a pesar de todo eso, muchas veces hay distintas posturas que hablan sobre la posibilidad de que esta obra redentora no pueda ser segura en nosotros, y que pueda, como se dice, ¿no es cierto?, la salvación se pueda perder. Bueno, vamos a hablar de eso, Hoy día, perdón, eh, perdón, vamos a hablar de esto. Entonces, lo primero que es importante entender, hermanos, es que la salvación en Cristo es un regalo divino y no es un premio. La salvación en Cristo es un regalo divino y no un premio. El libro de Romanos, capítulo 6 y versículo 23, un pasaje muy conocido, ¿no es cierto?, en la evangelización, un pasaje muy conocido en lo que es la evangelización. El libro de Romanos, capítulo 6 y versículo 3, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y cuando habla de dádiva, la dádiva se refiere a un don de gracia. Es un beneficio total y absolutamente inmerecido. Nosotros, como seres humanos sumidos en nuestros delitos y pecados, no merecíamos de parte de Dios más que su castigo, pero Él, en su amor infinito, nos ha dado un don de gracia, algo que no merecíamos, y esta es la vida eterna por medio de la redención realizada, la obra de redención realizada por nuestro Señor Jesucristo. También el libro de Efesios, el libro de Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, dice, porque por, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque por gracia somos salvos. La gracia, hermanos, es una acción divina sobre el corazón del ser humano y debe reflejarse en la vida. Es decir, Dios obra sobre la vida del ser humano, ¿no es cierto?, librándole de sus pecados, rompiendo las cadenas que nos atan, ¿no es cierto?, y dándonos libertad, libertad para ser sus hijos, para tener comunión con Él. Pero el resultado de esta gracia debe ser algo latente y debe ser algo que se refleje en la vida de cada uno de nosotros. Somos salvos por gracia, no por lo que nosotros hayamos hecho. Entonces, es importante establecer como fundamento, ¿no es cierto?, que la salvación en Cristo es un regalo divino, no es un premio. Ninguno de nosotros ha hecho algo que sea suficientemente digno de merecer la salvación
que Cristo ha hecho. Es un regalo de Dios, un regalo de Dios. Y teniendo eso en mente, vamos a mirar unos puntos relacionados con este tema. Primero, como primer punto, la seguridad de salvación está basada en la obra completa de Cristo. Es interesante y es muy importante, hermanos, que recordemos, y si no lo sabe, que atesore esto en su corazón. La obra redentora de nuestro Señor Jesucristo fue completa. No falta nada. La redención y la justificación que hemos obtenido, aquellos que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador personal por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario, por medio de su muerte, de su sepultura, de su resurrección, es completa. No le falta nada. No necesita que nosotros como seres humanos aportemos en nada. El libro de Romanos, capítulo 3, versículos 24 al 26. Romanos, capítulo 3, versículos 24 al 26. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Siendo justificados, comienza este pasaje, gratuitamente. Como usted sabe, como todos sabemos, ¿no es cierto? La verdad es que nada es gratis. Si es gratis para mí, es porque de alguna otra manera el costo de eso fue cubierto. En este caso, la salvación para nosotros, para el ser humano es gratuita, porque otro, y ese otro fue nuestro Señor Jesucristo, cubrió y pagó ese precio, siendo justificados gratuitamente por medio de la redención. La redención se refiere a una liberación en razón del pago de un rescate. Alguien pagó un rescate. La redención consiste en pagar un rescate y nuestro Señor Jesucristo pagó el rescate por cada uno de nosotros. Él pagó el justo precio por la liberación de nuestras almas. Él pagó el justo precio que había que pagar para librar. Esta palabra redención también se asocia, ¿no es cierto?, con lo que es la liberación en la antigüedad, con lo que era la liberación de los esclavos. El pagar. Habían personas en la antigüedad que, movidos, ¿no es cierto?, a misericordia, pagaban para comprar un esclavo y después le daban a ese esclavo sus cartas de libertad, de liberación. Bueno, nuestro Señor Jesucristo eso es lo que hizo. Él pagó por nuestro rescate. Él pagó por nuestro rescate. Pero también este pasaje habla de que Jesucristo es nuestra propiciación, ¿no es cierto? Dice a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe. Cuando habla de propiciación, la palabra de Dios se refiere a volver favorable. La propiciación es volver favorable, es aplacar el enojo y traer reconciliación. Y eso es lo que Él hizo. Nuestra condición no era favorable delante de Dios. Nosotros no estábamos en buen pie delante de Dios. Pero nuestro Señor Jesucristo vuelve eso favorable. Nuestro Señor Jesucristo vuelve nuestra condición favorable delante de Dios. Y eso es por medio de su obra redentora. Nunca olvide, hermanos, la obra redentora de Cristo es completa. No le falta nada. No falta nada. Otro pasaje también que habla sobre esto está ahí en Colosenses capítulo 1 y versículo 14. Colosenses 1:14.
Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Por medio de la sangre de Cristo tenemos perdón de pecados. Es solamente Él, es solo la obra redentora que Él hizo. No hay otra obra redentora que pueda suplir, que pueda transformar, que pueda aplacar, que pueda cubrir el precio por nuestro rescate. Solo la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. También aquí en Primera de Corintios, capítulo 1 y versículo 30, en la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios que tenemos, ¿no es cierto?, en la Escritura, capítulo 1 y versículo 30, dice la palabra de nuestro Dios: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y se menciona, ¿no es cierto?, cómo la obra de Cristo transforma nuestras vidas. Nos ha hecho Dios por medio de Él, nos ha dado sabiduría, justificación, santificación y redención. Qué importante, hermanos. Ya hemos hablado de esto antes, por eso ahora lo hacemos de manera más breve, pero no olvide, como primer punto, la seguridad de la salvación está basada en que Cristo ha realizado una obra completa, en que la obra que Él hizo en la cruz está completa, no le falta nada, no necesita agregar nada. Hay algunas posturas, ¿no es cierto? Hay algunas que pretenden decir que Cristo hizo, pero nosotros, los seres humanos, tenemos que aportar. Hermanos, nosotros no aportamos nada. Y es más, si nosotros tuviéramos que aportar algo, lo echaríamos a perder. La historia siempre nos ha demostrado que cuando el ser humano ha intentado ayudar a Dios, lo que hace es echar a perder la obra de Dios. ¿Por qué? Tenemos un Dios que es justo, tenemos un Dios que es santo, tenemos un Dios que es perfecto, tenemos un Dios soberano, tenemos un Dios todopoderoso. Por lo tanto, cuando Él actúa, actúa en perfección absoluta. Y nosotros, imperfectos, limitados, pecadores, no podemos aportar a la obra que Dios hace. Entonces, alabamos a Dios porque gracias en su inmensa misericordia, Él ha realizado una obra completa por medio de nuestro Señor Jesucristo. Como segundo punto, la seguridad de salvación está asegurada por el sello y morada del Espíritu Santo. Como todo documento, ¿no es cierto? Como todo documento legal, como todo certificado legal, necesita un sello. Necesita algo que le dé veracidad, algo que le dé autenticidad, ¿no es cierto? ¿Ah? Para algunos trámites, yo creo que a más de algunos de ustedes le ha pasado, ¿no es cierto? Para algunos trámites, en algunos trámites muy sencillos donde no hay grandes cosas en riesgo, por ejemplo, se pide un poder simple. Y un poder simple no es otra cosa que una hoja, ¿no es cierto? Un papel escrito a mano donde dice yo, fulano de tal, le doy permiso a esta otra persona a que haga este trámite por mí. Pero cuando hay algo comprometido, este documento, ¿no es cierto? Este dar permiso a otra persona debe ser por medio de una notaría. ¿Y cuál es la diferencia entre el papel notarial y este papel que yo les acabo de mencionar, este permiso simple? Es que el permiso notarial tiene un timbre y una firma. Y ese timbre, ese sello, le da validez legal a ese documento. Bueno, en el caso de nuestra salvación, el sello de nuestra salvación es el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. En el libro de Efesios, en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículos 13 y 14. En el libro de los Efesios,
capítulo 1, versículos 13 y 14, la palabra de nuestro Dios dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Como yo les decía, sellar es poner una marca para seguridad o preservación. Y eso es lo que ha hecho el Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo es nuestra marca, nuestro sello que nos asegura, ¿no es cierto?, que la obra redentora, esta salvación que hemos alcanzado por medio de Cristo, esta salvación que hemos obtenido por medio de la fe en su obra redentora y en su obra completa, es segura. Y cuando habla de arras, quiere decir garantía. Cuando habla de arras, quiere decir garantía. Las arras en el tiempo del Nuevo Testamento y también en el Antiguo, porque es una figura que viene desde el Antiguo Testamento, consistía en aquel pago inicial que se hacía para garantizar un negocio. Es como el anticipo, es como la reserva, ¿no es cierto? Cuando uno quiere asegurar un producto, cuando uno quiere comprar algo y no quiere que otro se lo gane, ¿no es cierto? Dependiendo de lo que se esté comprando, muchas veces se paga una reserva, ¿no es cierto? Se paga parte del valor y se da una reserva. Bueno, en este caso, la figura no es que se ha pagado parte. Nuestro Señor Jesucristo ya hizo la obra redentora, pero así como ese pago inicial daba la garantía de que lo que se ha contratado, lo que se ha acordado se va a cumplir, en el caso del Espíritu Santo esa es la figura. Él está dándonos la garantía de que esta obra redentora que nos ha librado, ¿no es cierto?, de las cadenas, del yugo de esclavitud, del pecado, y que nos hace merecedores del regalo de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús, es algo real y que está garantizado. La vida eterna está garantizada. Y eso es súper importante entenderlo. ¿Por qué? Porque el incrédulo no logra entender esto, porque él dice, pero ¿cómo la vida eterna va a estar garantizada si vamos a morir en algún momento? Sí, pero lo que muere es nuestro cuerpo, lo que muere es nuestro físico. Lo que está garantizada es vida eterna en la presencia de nuestro Señor. Entonces alabamos a Dios, ¿no es cierto? Alabamos a nuestro Señor por ello. En la carta a los Corintios, Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. La palabra de nuestro Dios dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Se pagó un precio, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, dice la Escritura, los cuales son de Dios. Nos compró, por lo tanto somos su propiedad. Le pertenecemos a Dios. Por eso es que Él puede decir en otros pasajes, como habla, ¿no es cierto?, ahí en el libro de los Salmos, que estamos escondidos, protegidos debajo de sus alas, que debajo de sus alas estaremos seguros. Por eso Él puede decir en otros pasajes del Nuevo Testamento que dice que estamos escondidos, que estamos guardados para el día en que nos presentemos delante de Él. ¿Por qué? Porque somos su propiedad, le pertenecemos, porque Él pagó el precio por nosotros. Y eso está garantizado por medio de la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo en cada uno de los creyentes, recordándonos, fortaleciéndonos, ayudándonos, ¿no es cierto?, en nuestro crecimiento espiritual, recordándonos constantemente que tenemos seguridad en lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros.
como tercer punto, la seguridad de salvación es preservada por el ministerio intercesor de nuestro sumo sacerdote. Qué interesante y qué maravilloso es este punto, hermanos. Tenemos un sumo sacerdote que intercede constantemente por nosotros. En la antigüedad, ¿no es cierto? Una vez al año. En la antigüedad, ¿no es cierto? En el pueblo de Israel, una vez al año entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo en representación del pueblo. Nuestro Señor Jesucristo como sacerdote, como sumo sacerdote, está constantemente intercediendo por nosotros. Él ya hizo la obra redentora por nosotros. Él ya pagó el precio por nosotros. En el libro de Hebreos, en la carta a los Hebreos, capítulo 7, versículos 22 al 25, encontramos un pasaje contundente con relación a la obra redentora y a la seguridad. Si bien, hermanos, el libro de Hebreos ha sido muchas veces y muy usado para dejar la posibilidad planteada de que podemos perder la salvación, es la carta donde nos entrega también versículos muy contundentes con relación a la seguridad eterna que tenemos en la obra redentora de Cristo. Por favor, acompáñenme ahí a Hebreos capítulo 7, versículos 22 al 25. Hebreos capítulo 7, versículos 22 al 25. Leo para ustedes, la palabra de Dios dice: por tanto, Jesús, hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas ¿quién? Jesús. Está hablando de Jesús el pasaje. Por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Él no necesita que otro sacerdote venga después a reemplazarlo, porque Él es un sacerdocio eterno, inmutable. Qué bella frase la que viene ahora, dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hermanos, la salvación de nuestro Dios, la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo es perpetua. ¿Qué significa esto? Que no se acaba, que no se desgasta, que no se agota, es perpetua, siempre está activa, siempre está vigente. Qué bello pasaje. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Por eso tenemos seguridad de salvación eterna. Por eso tenemos seguridad y estamos tranquilos, confiados en que la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo es completa, porque Él salva perpetuamente. Otro pasaje aquí en el mismo libro de Hebreos. Acompáñenme al capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículos 11 y 12. Hebreos capítulo 9, versículos 11 y 12. En esta misma temática, ¿no es cierto?, del sacerdocio intercesor de nuestro Señor Jesucristo, dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, como era en la antigüedad, ¿no es cierto? Los sacerdotes en la antigüedad, ese era el sacrificio que ofrecían, símbolo, un ejemplo, un sacrificio que era símbolo de la obra redentora que realizaría nuestro Señor Jesucristo, dice: sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Ya no se necesita entrar una vez al año. Él entró una sola vez. Recuerden ustedes cuando nuestro Señor Jesucristo da su vida en la cruz del Calvario, las Escrituras nos dicen que el velo del templo se rasgó. ¿Por qué? Porque ya no era necesario volver a entrar. Ya la entrada
del Cordero de Dios había sido absoluta, había sido cumplida y no se necesitaba otra vez. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, dice el versículo que estamos leyendo, habiendo obtenido eterna redención. El pasaje que leíamos recién decía perpetuamente, salvar perpetuamente, y aquí nos dice que ha obtenido eterna redención. ¿Cómo no tener seguridad? Si es la palabra de Dios la que nos está diciendo claramente que la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo es perpetua, la salvación es perpetua y ha obtenido eterna redención. Es una eterna redención, esa redención no se va a acabar, no se gasta, no tiene un plazo, es eterna, eterna redención. ¡Qué maravilla! Debemos descansar en la obra redentora de nuestro Dios. Debemos descansar en la obra redentora de nuestro Dios. Digamos, dice, y como punto número 4 dice, la seguridad de la salvación está, la seguridad de la salvación está declarada como imperdible. La seguridad de la salvación está declarada como imperdible. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, acompáñenme ahí al Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 27 al 29. Juan 10, 27 al 29. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie, dice este pasaje, los puede arrebatar de la mano de Dios. Nadie puede quitarnos lo que Dios nos ha dado. Nadie. ¿Quién puede? ¿Quién puede doblegar la voluntad de nuestro Dios? ¿Quién puede contradecir a nuestro Dios? ¿Quién puede ir en contra de Él? Nadie. Nadie. Aunque a veces, ¿no es cierto?, desde nuestra perspectiva humana parece que a lo mejor el mal está ganando. No, hermanos. No, no. Nuestra seguridad de salvación descansa en que nadie puede arrebatarnos de la mano de Dios. Nadie puede arrebatarnos de la mano de Dios. Libro de Romanos, capítulo 8, versículo 1. Acompáñenme ahí si tienen su Biblia. Romanos, capítulo 8 y versículo 1. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay, ninguna. ¿Por qué? Porque nuestros pecados ya han sido perdonados en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario nuestros pecados han sido perdonados. No hay condenación. Es verdad, seguimos, ¿no es cierto?, todavía en este proceso de crecimiento espiritual y luchamos con nuestra vieja naturaleza y cada vez, ¿no es cierto?, que pecamos, vamos delante de la presencia de nuestro Dios a pedir perdón, pedimos de su misericordia, pero ya no es un perdón para salvación. Es un perdón en reconocimiento de que hemos cometido una falta y también es un perdón en un compromiso a seguir en nuestro camino de crecimiento y madurez. Pero no es un perdón de salvación porque nuestros pecados ya han sido perdonados en Cristo Jesús. Por eso dice, ninguna condenación hay. Recuerde, cuando recibimos la obra redentora, cuando hemos sido alcanzados por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo y nuestro Señor Jesucristo se transforma en el Señor y Salvador de nuestras vidas, hemos sido declarados legalmente santos.
Y ahora estamos viviendo un proceso que nos está llevando a la santidad efectiva y real, a la santidad perpetua que alcanzaremos cuando estemos delante de su morada y seamos glorificados. Qué promesas más maravillosas las que nuestro Dios nos ha hecho. Llegará un día en que estaremos en un lugar, en una posición, porque eso es la glorificación, en una posición en la que seremos inalcanzables para el pecado. Pero hoy somos santos. Ante los ojos de Dios somos santos por la obra redentora que Cristo ha hecho en nosotros. El mismo capítulo 8 del libro de Romanos, pero unos versículos más abajo, ¿no es cierto? Versículos 31 al 35. Versículos 31 al 35 del mismo capítulo 8 del libro de Romanos dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? El pasaje pregunta, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién podrá acusarnos? A lo mejor muchos, pero ¿quién podrá declararnos culpables? Nadie, porque hemos sido redimidos por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el que condenará? Pregunta este pasaje. La respuesta es, Cristo es el que murió, más aún Él también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Te fijas? Cristo hace el proceso completo, murió, pagó el precio, pero resucitó y está a la diestra de Dios. ¿Para qué? Para interceder por nosotros, para declarar y ser testigo de que la obra redentora está completa. ¿Quién? Sigue, ¿no es cierto?, este pasaje. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? ¿Hay algo? No hay nada. No hay nada. Ninguna circunstancia, hermanos, que tú o que yo podamos vivir, ninguna circunstancia buena o mala que podamos estar viviendo en estos momentos, nos pone en una posición lejos, fuera del amor de Cristo. Ninguna circunstancia nos pone en un lugar donde perdamos el alcance de nuestro Dios, donde perdamos la cobertura de la obra redentora que Él ha hecho por nosotros. Ninguno, ninguna circunstancia. No hay nada, no hay nada. Por eso es que sabemos que la salvación y la seguridad de salvación es imperdible. Estamos seguros en Él, porque la obra redentora la ejecutó Él y no nosotros. Otro bello pasaje en Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 3. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 3. Perdón, sí, Primera de Pedro 1, versículos 3 al 5. Eso, 3 al 5. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Incorruptible, no se corrompe, no se degrada, no se corroe, no se oxida. Incorruptible, permanece siempre igual. Una herencia que permanece siempre de la misma forma. No
cambia, es incorruptible, incontaminada, incontaminada, no puede ser ensuciada, no puede ser enfermada, no puede ser contaminada por nada. Nada la puede dañar para pervertirla, nada puede entrar para cambiarla. Nada, es incontaminada. Es inmarcesible, es decir, que no se desvanece, que es duradera, que no va a dejar de ser inmarcesible, no va a dejar de ser nunca. Eso es lo que tenemos en la obra redentora de nuestro Dios, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. El texto dice, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hermanos, podríamos hablar mucho más. Hay muchos otros pasajes, muchas otras circunstancias que nos muestran a lo largo de la palabra de Dios que la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo está garantizada, porque cuando Dios obra, nunca ha hecho las cosas a medias. Nunca. Y no hay nada que pueda ir en contra de él. Pero no olvide lo que hemos visto en esta mañana. Primero, vimos que la seguridad de la salvación está basada en la obra completa de Cristo, en su redención y en su justificación. Él hizo una obra completa, no le falta nada. También vimos que la seguridad de salvación está asegurada por el sello y morada del Espíritu Santo. Es la garantía, lo que le da legalidad a la obra redentora de nuestro Señor. Tercero, la seguridad de salvación es preservada por el ministerio intercesor de nuestro sumo sacerdote. No olvide, la obra de nuestro Dios, la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, dio salvación perpetua y eterna redención. Finalmente, la seguridad de salvación está declarada como imperdible porque estamos escondidos en las manos, estamos bajo las alas de nuestro Dios. Como conclusión, hermanos, recuerdo un testimonio que contaba un pastor una vez que decía que en una reunión, ¿no es cierto?, en un taller, en un congreso, no recuerdo exactamente qué se hizo, se juntaron muchos creyentes, muchos estudiosos de la palabra de Dios. Y había un grupo de jóvenes que sabían mucho de la escritura, que sabían mucho de la palabra de Dios, tenían mucho conocimiento, sabían del griego, sabían del hebreo, sabían mucho. Y vieron a un hermano humilde, un campesino humilde, que estaba ahí en una banca, en un tiempo de refrigerio, él estaba en una banca leyendo su Biblia. Y se acercaron donde él. Y cuando se acercaron donde él, lo saludaron y le preguntaron qué estaba leyendo. Y él le dijo, estoy leyendo el Apocalipsis. Y ellos, ¿no es cierto?, como eran estudiosos de la palabra de Dios, se miraron un poco de manera cómplice y le preguntaron, con un tono un poco, con orgullo, le preguntaron a este hermano humilde, pero ¿entiende lo que lee? ¿Usted entiende el Apocalipsis, hermano? Y el hermano los quedó mirando y le dijo, sí, sí lo entiendo. Y ellos, como para reforzar esto, ¿no es cierto?, le dijeron, ¿y qué es lo que dice? Y él los queda mirando y les dice que al final ganamos nosotros. Hermanos, eso es. En palabras sencillas es eso. Tenemos seguridad porque la victoria final es de nuestro Dios. La victoria final es de nuestro Dios. La seguridad de salvación. Hermanos, el creyente, tú y yo,
No hemos hecho nada para merecer la salvación. Por ende, no podemos hacer nada para perderla. Dios, que no miente, ha prometido una salvación eterna. Cristo, quien ejecutó la obra redentora, venció a la muerte y está vivo, por lo cual puede asegurar la vida eterna que a ti y a mí nos ha entregado. Y finalmente, el Espíritu Santo ha garantizado nuestra salvación, siendo el sello de esta obra redentora. ¿Cómo? ¿Cómo dudar de la obra redentora que nuestro Dios ha hecho por nosotros? ¿Cómo dudar? ¿Cómo tener inseguridad de lo que Dios nos ha regalado por medio de la obra de Cristo? Oramos. Amado Padre, te damos gracias. Te damos gracias por este tiempo en que nos has permitido mirar en tu palabra y tener seguridad de la obra redentora tan maravillosa que has realizado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Gracias porque tu palabra es consistente. Tu palabra es segura. Tu palabra es clara en enseñarnos, en mostrarnos que la obra redentora es perpetua, está garantizada y que no podemos perderla. Pero de la misma manera, como no podemos perderla, también nos deja sumamente clara tu palabra, que nosotros debemos ser consecuentes. Tener seguridad de salvación no es una libertad para que vivamos nuestras vidas a nuestro modo, sino que debemos ser moldeados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Debemos reflejar a nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas y debemos vivir acorde a lo que tu palabra nos instruye. Gracias. Gracias por la seguridad. Gracias por fortalecer. Gracias por recordarnos en esta mañana que estamos seguros, escondidos bajo tus alas, guardados, y que nada nos puede arrebatar de tu mano. Que esto sirva como aliciente, que esto sirva como motivación, que esto sirva como ánimo, como estímulo a cada una de nuestras vidas, para seguir creciendo, seguir madurando, seguir moldeando nuestras vidas, acorde a lo que dice tu palabra, y con ello poder honrarte, alabarte y glorificarte en cada uno de nuestros en cada una de nuestras vidas, en nuestro entorno, que los que están a nuestro alrededor puedan ver que nosotros realmente reflejamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alabamos tu nombre en esta mañana y agradecemos este tiempo que nos has permitido tener compartiendo tu palabra. Oramos en los méritos de Cristo, nuestro Señor y Salvador, a quien damos la honra y la gloria, hoy y por siempre. Amén. El Señor les bendiga.